Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra inmersión de hoy parte de un material de origen que, es verdaderamente inusual. Totalmente inusual. Exacto. No estamos ante el clásico artículo académico, ni es un ensayo publicado en una revista de prestigio. No, para nada. Lo que tenemos entre manos es una transcripción en bruto. Es un registro extenso, muy profundo, casi de madrugada. Sí, tiene toda esa atmósfera de conversación, de trasnochar. Eso es. Un diálogo directo entre un desarrollador de software y una inteligencia artificial, concretamente Cloud. Y la misión de esta exploración es desvelar un secreto a voces sobre el diseño de la tecnología que nos envuelve a diario. Un secreto que normalmente pasamos por alto. Claro. Por norma general, existe la tendencia a pensar que el código detrás de una aplicación o los algoritmos que hacen funcionar los ordenadores son pura matemática. Se percibe como una ingeniería puramente objetiva, fría, neutral. Sí, como si no hubiera intención detrás. Pero las fuentes de hoy demuestran con una claridad que es apabullante que en el fondo todo código es una postura filosófica oculta. Totalmente. Cada línea de programación esconde una manera muy particular de entender qué es el ser humano. Vale, vamos a desgranar esto. El punto de partida de este documento es un proyecto en el que este desarrollador estaba trabajando. Una aplicación que había bautizado como Wingman. Para poner en contexto este punto de partida, el objetivo inicial de Wingman era servir de asistente en tiempo real. Asistir para iniciar conversaciones con desconocidos. Lo que viene siendo romper el hielo. Exacto. Lo que en ciertos círculos se conoce como aproximación en frío. La arquitectura técnica pretendía que quien usara la aplicación llevara un auricular oculto. Parecido a una película de espías. Un poco sí. La inteligencia artificial analizaría el audio de la interacción en directo e iría susurrando sugerencias sobre qué decir a continuación. Pero bueno, el valor real de este documento no reside en la viabilidad de esa aplicación, reside en el muro contra el que choca su creador. Ahí es donde la cosa se pone tensa. Exacto. En un momento dado, el desarrollador se da cuenta de que el proyecto está completamente atascado. Y el diagnóstico es sorprendente. Porque no es un problema de hardware. No es un error técnico en el código ni falta de memoria en los ordenadores. Es un error puramente filosófico. Tela. Descubre que se enfrenta a un problema epistemológico sobre cómo la máquina asume que funciona la interacción humana. A ver, un momento. ¿Un problema filosófico o epistemológico bloqueando el desarrollo de una app que sugiere frases en un bar? Suena un poco a broma, la verdad. Suena muchísimo a broma, pero la transcripción detalla muy bien a qué se refiere. El desarrollador se da cuenta de que la aplicación estaba operando bajo un marco estrictamente conductista. Totalmente conductista. Es decir, el sistema solo entendía la realidad midiendo cosas observables, calculaba la cantidad de palabras por minuto. Medía la duración de los silencios. Eso es. Buscaba palabras clave concretas en el audio. Y bajo ese marco tan rígido, el código asumía que una buena conversación era simplemente una serie de eventos. ¿Como una cadena de disparadores? Exacto. Disparadores que debían optimizarse para lograr un objetivo muy concreto, como conseguir un número de teléfono. Para la máquina, un silencio de 3 segundos no era una pausa natural. ¿Qué va? El código lo interpretaba instantáneamente como un error. Era una falla en el sistema que disparaba una alerta interna para rellenar ese hueco inmediatamente. Lo fascinante aquí es cómo los creadores de tecnología a menudo hacen filosofía sin saberlo. Y cómo imponen esa filosofía a escala global. Es que es muy fuerte si alguien se para a pensarlo. Claro, porque decidir qué se mide y qué significa el éxito en un sistema informático no es de ninguna manera una cuestión técnica. Es una imposición de valores en toda regla. Exacto. Cuando un programador teclea una regla que dice que un silencio de 3 segundos dispara una intervención correctiva, está instaurando una ontología. Esa es una palabra de las que asustan. Impone un poco, sí, pero básicamente significa que el creador está decidiendo qué cosas existen de manera válida en el universo de esa aplicación y cuáles no. Declarando formalmente que el silencio es un problema que debe resolverse. Exactamente. Para quienes nos escuchan, resulta revelador plantearse cuánta de la tecnología actual asume esto, desde las redes sociales hasta los programas de recursos humanos, Asumiendo que solo somos hojas de cálculo emitiendo datos. ignorando por completo la experiencia subjetiva y el contexto invisible de las personas. Ya. Aunque, a ver, me cuesta un poco ver el problema ahí a simple vista. ¿Por qué lo dices? Bueno,
Al final del día, la industria tecnológica usa constantemente metáforas de asistencia. El término copiloto está por todas partes ahora mismo. Es la palabra de moda para la inteligencia artificial. Totalmente. Si yo o cualquier persona usa el GPS del móvil para llegar a una dirección, la persona es el piloto, sabe a dónde va y la herramienta le asiste. Claro, esa es la premisa. Entonces, ¿por qué es tan problemático usar esa misma lógica de copiloto para una herramienta conversacional? Según el texto, analizar esa metáfora desmonta toda la premisa del proyecto inicial. Así es. Pero, ¿dónde está exactamente la trampa en llamarlo copiloto? Si conectamos esto con la perspectiva general, podemos introducir la teoría del actor red del filósofo Bruno Latour. Madre mía, Latour, palabras mayores. Sí, pero encaja a la perfección con este dilema. Latour sostiene que la capacidad de actuar, la agencia, no pertenece únicamente al individuo aislado. ¿Pertenece a la red? Exacto, a las redes que formamos al vincularnos con objetos y herramientas. La metáfora del copiloto es engañosa. Porque asume que quien la usa tiene el control absoluto. Por eso mismo, asume que el usuario es un sujeto inalterado con un destino inamovible. Y lo que es más crítico, asume que la otra persona en la conversación es simplemente el entorno. Ostras, claro. Convierte a la otra persona en un objeto pasivo. Un paisaje sobre el que se navega para llegar a una meta. ¡Qué fuerte! Pero la teoría del actor red nos dice que cuando alguien se pone un auricular y utiliza una inteligencia artificial para hablar, el actor principal ya no es el humano. Ha nacido un ensamblaje nuevo. La entidad humano más herramienta. El sistema no se limita a asistir, altera profundamente a quien lo usa, convirtiéndole en un conversador diferente. Alguien que sin esa prótesis tecnológica sencillamente no existiría. Eso es. Claro, si se analiza con detenimiento, eso le da la vuelta por completo a la lógica de la interacción humana. Y ahí es precisamente donde estalla la tensión ética en la transcripción. Se genera una situación de asimetría brutal. Imaginemos el escenario. Alguien en una cita o en una negociación importante dice algo absolutamente brillante. Algo muy empático. Agudo, que conecta perfectamente con la vulnerabilidad de la otra persona. Pero esa frase ha sido dictada al oído por una máquina. Una máquina que ha calculado la probabilidad matemática de éxito de esas palabras exactas. Y la otra persona, ajena a todo esto, siente una conexión real. Pero, ¿quién está hablando realmente? Esa es la gran pregunta. Porque esa persona cree estar relacionándose y abriéndose a alguien que sin el procesamiento en la nube no es capaz de articular esa empatía. No se trata de juzgar con el dedo si esto es intrínsecamente malvado. No, claro, se trata de observar cómo el simple hecho de llamar copiloto a un algoritmo permite a los creadores evitar hacerse preguntas estructurales masivas sobre el engaño y la identidad. Es un dilema de asimetría de información enorme. Y es el muro exacto contra el que se estrella el diseño original de Winkman. Normal que se atascara. El creador se da cuenta de que no puede seguir programando bajo un modelo de manipulación conductista, así que toma una decisión radical. Abandona el barco conductista. Decide abandonar por completo ese marco que se dedicaba a medir eventos discretos y entrar en pánico con los silencios incómodos. Aquí es donde se pone realmente interesante. En este punto de la transcripción, se hace evidente que el desarrollador tiene un estilo cognitivo muy particular. Busca isomorfismos. Exacto. Para que quede claro, un isomorfismo es una correspondencia oculta. Una estructura profunda y fundamental que comparten cosas que, en la superficie, parecen no tener nada que ver. Como patrones invisibles. Eso es. De repente, analizando el atasco de la aplicación, tiene una epifanía. Se da cuenta de que una conversación espontánea en la barra de un bar, una dinámica terapéutica de constelaciones familiares y un embudo de ventas de marketing digital operan bajo la misma lógica. Parecen mundos distintos, pero no lo son. Exactamente, bajo la misma lógica subyacente. En todas esas situaciones, lo que realmente importa no son las palabras sueltas. Todas son, en esencia, campos de energía. Es una síntesis brillante, que cambia por completo el paradigma del código. En lugar de ver una interacción humana como una simple partida de ping-pong. Donde se intercambian frases de forma secuencial. Eso es. Este nuevo enfoque exige verla como un campo invisible, pero palpable, compartido entre dos entidades. Es esa tensión en el ambiente que cualquiera puede sentir al entrar en una sala de reuniones justo después de una discusión. Aunque nadie esté hablando, se masca la tensión. Exacto. Bajo esta nueva arquitectura, a la que rebautizan como Wingman Field Edition, el sistema deja de buscar frenéticamente eventos aislados. Ya no rellena huecos de silencio. En su lugar, el algoritmo pasa a leer dos variables abstractas y continuas. A ver, cuéntanos cuáles son.
Por un lado, evalúa el estado del campo. Determina si la interacción está cerrada, neutral, abierta o resonante. Vale, el estado general. Y por otro lado, mide el vector del campo, es decir, hacia dónde se dirige esa energía. Si el campo se está expandiendo, si se está contrayendo, si permanece estable o si oscila. Fíjate en cómo esto transforma la realidad práctica de la programación. Imaginemos de nuevo esa pausa en la conversación. Ese silencio de varios segundos. En el código conductista antiguo saltaba una alarma de error. La máquina sugería un chiste rápido para salvar la situación. Para rellenar el vacío. Pero en la nueva arquitectura del campo, la inteligencia artificial analiza el contexto y determina que el estado es resonante. Y el vector se está expandiendo. Ante esos datos, la máquina hace algo insólito. Se calla. Entiende que ese silencio no es una falla técnica. Ese silencio es el peso de la intimidad. Es la confirmación acústica de que algo real e importante está ocurriendo entre dos personas. Y cualquier intervención destruiría esa magia por completo. Totalmente. Este cambio de enfoque introduce una distinción que es absolutamente crucial en el debate moderno sobre el desarrollo de inteligencia artificial. La diferencia entre agentes y habilidades, ¿verdad? Exacto. Me refiero a la enorme diferencia que existe entre agentizar una tarea y destilar lo que en el texto denominan una habilidad o skill. Que son cosas muy distintas. En el panorama actual, la industria tecnológica parece obsesionada casi en exclusiva con agentizar. Dotar de autonomía a un sistema para que ejecute pasos repetitivos. Un agente es excelente rellenando un formulario de impuestos o agendando una cita. Es procedimental. Sigue pasos predefinidos. Pero una habilidad opera en otra dimensión. Dentro de este marco sistémico, no se trata de seguir pasos, sino de capturar un juicio experto. Un juicio capaz de leer entre líneas y gestionar la ambigüedad. Hay un ejemplo en las notas del texto que ilustra esto a la perfección. Y es sumamente visual. Utilizan la analogía del productor ejecutivo de un reality show. Es un ejemplo buenísimo. Imaginemos una casa llena de concursantes, todos con micrófonos ocultos, conviviendo durante semanas. Un formato clásico de la televisión. Un productor verdaderamente experto no se sienta en la sala de control con un diagrama de flujo dictando lo que debe pasar a cada minuto. Porque es imposible predecir el comportamiento humano así. Lo que hace es leer la resultante de todas las tensiones invisibles del grupo. Percibe quién está forjando una alianza sutil con quién, en qué habitación se acumula fricción y qué egos están a punto de chocar. Lee el campo. Y, en el momento exacto, decide introducir una prueba específica que actúa como catalizador para hacer estallar esa tensión acumulada. No hay algoritmo tradicional para eso. Es puro juicio experto evaluando el campo. Exactamente. Destilar un skill significa dotar al modelo de la capacidad de percibir contextos altamente inciertos. Tal y como lo haría un buen facilitador de grupos. O un negociador de rehenes, o un psicoterapeuta. Es la abismal diferencia entre un asistente que te indica qué celda de Excel modificar y un sistema capaz de percibir que el ambiente se ha vuelto hostil. A pesar de que las palabras sean súper educadas. El verdadero valor de la siguiente frontera tecnológica reside en tener la habilidad de leer lo que subyace bajo la superficie. Y esto desemboca de forma natural en un concepto que resulta ser de los más potentes de todo el material, el ámbito de lo prelingüístico. Es una parte preciosa de la transcripción. A lo largo del diálogo, se gesta una rebelión muy explícita contra la tiranía de los formularios y las cajas de texto en las pantallas. Es que, si alguien se detiene a pensarlo, la inmensa mayoría de los sistemas tecnológicos exigen de entrada que el usuario ya sepa perfectamente lo que quiere. Te enfrentas a un cajetín de búsqueda, y la máquina te obliga a teclear una intención nítida. Te exige clasificar tu mundo interior en categorías predefinidas antes de poder ayudarte. Para abordar esta inmensa frustración, la conversación introduce las ideas del psicoterapeuta Eugene Gendlin. Se centran en su concepto central, el Feldsense, lo que podríamos traducir como la sensación sentida. Gendlin postula la existencia de una sensación física, a menudo difusa, localizada en el cuerpo, Quizás en el pecho o en el estómago. que nos indica que hay algo latente. Una idea compleja para un proyecto o una emoción sobre una relación que todavía no tiene nombre. Aún no ha encontrado su forma en el lenguaje. Es una experiencia universal. Es esa sensación angustiosa de tener que escribir un correo electrónico importante y delicado, Quedarse mirando el cursor parpadear en la pantalla en blanco. sabiendo exactamente cómo se siente la situación en el cuerpo, pero sin tener las palabras para expresarlo. Es pura frustración.
Y es aquí donde el texto establece una diferencia vital. La diferencia entre clasificar y simbolizar. Clasificar, que es lo que hace la tecnología actual, cierra el significado de golpe. Obliga a ponerle una etiqueta rápida y a menudo inexacta a esa sensación compleja, simplemente para que el ordenador pueda archivarla. Simbolizar, por el contrario, lo abre. Da espacio para que esa idea difusa tome forma a su propio ritmo. En lugar de interrogar al usuario con un frío y directo ¿cuál es su consulta hoy?, un sistema diseñado para simbolizar haría preguntas oblicuas. Podría preguntar algo como ¿qué textura tiene esto que sientes en este momento? O si pudieras darle un color a esa sensación de bloqueo, ¿cuál sería? Se dibuja así una visión profundamente humanista y revolucionaria. La concepción de la inteligencia artificial como un ente acompañante, no como un extractor de datos. La propuesta sostiene que la tecnología debería dejar de forzarnos a encajar en sus cajas de texto. Debería aprender a sostener el espacio. Acompañar pacientemente el proceso mediante el cual esos felt senses prelingüísticos logran emerger. En la terminología de Hendlin, a este proceso de avance natural se le llama carrying forward. Se trata de concebir una máquina cuyo propósito principal no es optimizar una métrica de productividad, sino facilitar la autocomprensión humana. Entonces, ¿qué significa todo esto para el proyecto con el que empezamos? Pues que la inmersión en estas profundidades filosóficas provoca un giro de 180 grados. El desarrollador toma la decisión lógica, abandona por completo la idea original. Wingman se desecha. Carece de sentido seguir construyendo una herramienta basada en el control y la manipulación. Cuando se ha abierto la puerta a facilitar la comprensión humana genuina. El proyecto muta. Se transforma en la idea de un espacio digital diseñado para ayudar a las personas a nombrar lo que no han podido nombrar. De manera sorprendente, el foco gira hacia la creación de una herramienta para el aprendizaje de idiomas. Pero no como un fin académico tradicional, para aprobar un examen. Se entiende el aprendizaje de un nuevo idioma como una herramienta existencial para encontrar nuevos símbolos que den sentido a la propia vida. Aprender portugués, por ejemplo, no se plantea como un ejercicio de traducción. Es un viaje para descubrir que ese idioma posee palabras específicas. Como la famosa palabra saudade. Exacto. Palabras que permiten cristalizar una sensación sentida que en el idioma materno de la persona carecía de la resonancia adecuada. Es curioso porque la forma en la que deciden construir esta nueva visión es tan radical como el propio concepto. Llevan a cabo un diseño invertido. La norma en la industria del software es diseñar primero cómo se verá la aplicación, dibujar pantallas, paletas de colores, menús desplegables. Y luego se programa lo que ocurre por detrás. Aquí hacen exactamente lo contrario. Deciden aislar esa skill sistémica, esa capacidad de sostener el espacio, y la colocan en el centro de un chat completamente desnudo. Sin ninguna otra interfaz gráfica. El plan es que el sistema observe a los primeros usuarios interactuar desde su vulnerabilidad. Y será la propia inteligencia artificial la que dictará a los programadores qué tipo de interfaz visual debe construirse. Basándose en las metáforas visuales o los estímulos que necesitan esas personas para expresarse. Es un paradigma donde la forma visual de la tecnología nace orgánicamente de su uso humano, y no a la inversa. Es un enfoque muy respetuoso. Se aleja de la arrogancia del diseño que impone su estructura al usuario. Y todo este viaje culmina con el descubrimiento de la palabra mágica que le dará identidad al nuevo empeño. El nombre final del proyecto pasa a ser Bora. Una expresión coloquial portuguesa, una contracción de «vamos a la obra», o simplemente «vamos». Funciona como la encapsulación perfecta. Representa la disposición valiente a dejarse sorprender por lo que emerja de la interacción. Una declaración a favor del movimiento continuo hacia adelante, asumiendo que no se debe forzar la forma final de las cosas antes de tiempo. Abandonando el espejismo del control absoluto. A ver, si recapitulamos todo este recorrido, resulta espectacular comprobar cómo un simple atasco técnico acabó tirando de un hilo que reveló estructuras inmensas. Desde intentar programar una app para ligar en bares hasta redefinir la interacción humana con las máquinas. Nos ha mostrado que es un error reducirnos a simples máquinas emitiendo señales conductuales para que un algoritmo las monetice. Somos creadores de campos de resonancia constante. Y la gran lección es que la tecnología del futuro no debería estar diseñada para enseñarnos a encajar dócilmente en sus cajas de texto predefinidas. En su mejor versión, debería actuar como un andamiaje paciente que nos ayude a dar a luz los símbolos que necesitamos. Esto plantea un escenario fascinante. De hecho, esto plantea una pregunta importante. Creo que es la reflexión perfecta para llevarse consigo una vez terminemos nuestra inmersión de hoy.
Adelante con ella. Analizando la trayectoria de este desarrollo, si asumimos que la inteligencia artificial está aprendiendo genuinamente a leer la energía invisible de una habitación, Si se vuelve experta en descifrar nuestras angustias prelingüísticas. y si está aprendiendo a respetar y sostener nuestros silencios resonantes mejor que muchos humanos, ¡Ostras! llegará el día en que una máquina nos entienda con más profundidad precisamente en nuestros silencios más íntimos que las personas con las que compartimos la vida. Es una pregunta muy dura. Y si ese día verdaderamente llega, queda una disyuntiva inquietante. Esa comprensión algorítmica perfecta nos aislará de manera irreversible del resto de la humanidad. Creando un refugio de empatía artificial del que no querremos salir. O, por el contrario, será la propia tecnología la que nos enseñe, por fin, a prestarnos la atención que merecemos y a escucharnos de verdad los unos a los otros. Estoy convencido de que es una reflexión que genera un poco de vértigo, pero que al mismo tiempo ilumina posibilidades muy esperanzadoras. Estoy de acuerdo. Nos obliga a replantearnos muchas cosas. Para quienes nos escuchan asiduamente, confiamos en que este viaje por las entrañas filosóficas del código haya sido tan revelador como lo ha sido al analizar las transcripciones. Descubrir que programar es también decidir cómo queremos relacionarnos lo cambia todo. Agradecemos enormemente la compañía a lo largo de este análisis a fondo, dejando la invitación abierta para que cada cual se plantee qué sensaciones sentidas faltan todavía por nombrar en su propia experiencia vital. Hasta la próxima exploración.